Capítulo 14. Ese pueblo se nos reveló muy interesante, ya que contenía documentos históricos muy bien conservados. Una vez traducidos, nos pareció que aportaban la prueba indiscutible de que Juan Bautista había estado allí 5 años. Tuvimos más tarde la ocasión de ver y traducir otros documentos que mostraban que se había quedado en la región una docena de años. Más tarde todavía nos mostraron documentos que parecían probar que había viajado con las gentes de aquí durante 20 años a través del Tíbet, China, Persia e India. Tuvimos la impresión de poder seguir sus huellas jalonadas por esos documentos. Estas nos interesaron de tal modo que volvimos a diferentes pueblos para profundizar nuestra investigación. Recopilando los datos obtenidos, pudimos establecer un mapa que mostraba exactamente el itinerario de los desplazamientos de Juan. Nos relataron algunos acontecimientos de forma tan vivida que nos imaginábamos caminando por el mismo camino que Juan Bautista y siguiendo los mismos senderos que él siguió en un lejano pasado. Nos detuvimos en una aldea durante 3 días. A lo largo de esos días se desplegó ante mí una amplia visión acerca del pasado. Podía ver que esas enseñanzas se remontaban al mismísimo principio de todo, ya que habían surgido de la fuente o sustancia de Dios. Pude ver los diferentes vástagos de esas enseñanzas, manifestados por diversos individuos que añadían sus propios conceptos, cada uno creyendo que les eran revelados por Dios o que era una revelación única de Dios para él. Cada uno de ellos sentía que solo él poseía el auténtico mensaje y que era el único que debía transmitir su mensaje al mundo. De este modo se mezclaron los conceptos mortales con lo que era la auténtica revelación. El resultado fue la diversidad y discordia. Luego pude ver a estas personas, a los maestros, de pie y con firmeza sobre la roca de la auténtica espiritualidad, percibiendo que el ser humano es, en realidad, inmortal, inmaculado, imperecedero, inalterable, eterno, la imagen y semejanza de Dios. Me pareció que una investigación ulterior demostraría que esas grandes personas han conservado y transmitido esta verdad a lo largo de las eras en un estado genuino. No proclaman tener todo lo que hay que transmitir, ni tampoco le piden a nadie que acepte nada, a menos que puedan demostrar las palabras por sí mismos y realizar la obra que llevaban a cabo los maestros. No afirman tener autoridad, autoridad alguna, excepto las obras que realizan. Después de 3 días, estuvimos prontos para retomar el poblado donde había dejado a mis camaradas. La misión de Emilio y las consistía en curar a los enfermos. Podrían indudablemente haber hecho este viaje y aquel del templo en mucho menos tiempo, pero como yo no podía desplazarme a su manera, habían decidido hacerlo a la mía. Mis camaradas nos esperaban en el pueblo. Habían fracasado totalmente en la búsqueda de los hombres de las nieves. Al cabo de 5 días habían abandonado la exploración y en el camino de regreso su atención había sido atraída por la silueta de un hombre, recortándose en el cielo sobre una arista distante de 500 a 2000 metros. Antes de que pudieran enfocarlo con sus prismáticos, el hombre había desaparecido. No lo vieron más que un lapso de tiempo muy corto. Tuvieron la impresión de percibir una forma simiesca cubierta de pelos. Se dirigieron al lugar de la aparición, pero no encontraron rastro alguno. Pasaron el resto de la jornada explorando los alrededores sin resultado y después decidieron abandonar la búsqueda. Escuchando mi relato, mis camaradas quisieron ir a ese templo, pero Emilio les informó que visitaríamos próximamente uno similar, por lo cual renunciaron a su proyecto. Bastantes habitantes de la región se congregaron en el pueblo para obtener curaciones, ya que diversos correos habían partido para comunicar el rescate de los 4 capturados por los hombres de las nieves. Permanecimos allí durante todo el día, atendiendo a la asamblea y presenciando algunas curaciones notables. Una joven de unos 20 años, a la que le helaron los pies el invierno pasado, consiguió recuperarlos sanos. Pudimos ver cómo la carne crecía hasta que los pies parecieron normales y ella pudo caminar sin molestia alguna. 2 ciegos recuperaron la vista. Uno de ellos lo era de nacimiento. También tuvieron lugar otras curaciones menos excepcionales. Tras la asamblea le preguntamos a Emilio si se producían muchas conversiones.
Dijo que muchos habían recibido ayuda y que de ese modo su interés había aumentado. Durante un tiempo se esfuerzan, pero la mayoría de ellos no tarda en regresar a sus antiguas costumbres, ya que consideran que realizar el trabajo con seriedad requiere demasiado esfuerzo. Casi toda la gente vive una vida fácil y exenta de preocupaciones, y parece haber un 1% de quienes afirman creer que lo hacen con fervor. El resto depende casi por completo de los demás para que les ayuden cuando tienen dificultades. Ahí es donde radica gran parte de sus problemas. Los maestros dicen que pueden ayudar a todo aquel que realmente desea ayuda, pero que ellos no pueden hacer el trabajo por nadie. Pueden hablar a otros acerca de la abundancia que les guarda, pero para ser uno con esa abundancia, cada individuo debe aceptarla y demostrarla en sí mismo, cumpliendo su labor y llevando realmente una vida santa.